Bueno, Ricardo justamente se me adelantó, él citó el Salmo 91. ¿Cuántos saben que ese salmo es poderoso? Amén. Entonces está bien, porque quiere decir que estamos en línea, estamos en el mismo espíritu. También cantábamos una canción que era el Salmo 91 para la gloria del Señor. Solo quiero citar el primer verso que dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No, esta iglesia parece que no hubiera venido una alabanza poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a escuchar un mensaje titulado El domo de hierro del Señor. Vamos a orar, iglesia. Padre del cielo, esta es tu mañana, es una mañana donde extiendes tu misericordia nuevamente, y pedimos de manera especial que hoy, Señor, seas tú dirigiendo el mensaje, dirigiendo la atmósfera espiritual para recibir, Dios, en nuestros corazones tu palabra, para mover, Señor, lo que tú necesites mover en nuestro interior. Hoy te pido de manera especial, Señor, que multipliques la semilla que tú envías al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Y hoy rindo mi vida y mi corazón en tus manos para que tú, Señor, seas glorificado, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. La iglesia de Cristo dice: amén. Amén. Bueno, ¿cuántos se sienten bendecidos de estar aquí en el sur de Australia? Miren, yo creo que algo que nosotros a veces perdemos de vista, porque ya nos hacemos a una vida en este lugar, es el reconocer que estamos en una tierra de bendición. Una tierra realmente donde nunca ha habido guerra, donde de alguna manera Sur Australia y Australia en muchos lugares ha sido un lugar, un territorio de refugio para muchas personas que vienen de situaciones difíciles de sus naciones, de conflictos, incluso de guerras. Y durante décadas han llegado personas, han llegado familias enteras huyendo de conflictos, de guerra, de situaciones muy particulares. Ahora, yo he escuchado de guerras y todos sabemos hoy en día las guerras que están ocurriendo, particularmente la de Israel. Tenemos la guerra en este tiempo de la invasión rusa a Ucrania, de Yemen, de Irak, de Irán, de Etiopía, de Pakistán, de Haití. Son guerras que están ocurriendo en este momento. Y en esta semana Israel entró en conflicto, entró en guerra, y tuvieron que activar su domo de hierro. Para los que no saben, el domo de hierro es un sistema de seguridad militar que tiene desarrollado Israel para la protección de su gente. Ahora, cuando tú miras este tipo de realidad que no podemos desconocer, sino son cosas que están sucediendo, mi pregunta al Señor es: Dios, ¿tú qué nos quieres decir? No solamente a nosotros como pastores o a tu iglesia, a la iglesia del mundo. ¿Qué nos quieres hablar a nuestra vida, a nuestro corazón? Lo primero que encuentro es que realmente me siento agradecido de estar en un territorio donde estamos guardados. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor de estar guardados? Es una bendición. Pero también, por otro lado, hay un llamado en el corazón a compartir de la esperanza que hay en el Señor. Es un llamado en el corazón a realmente volver nuevamente a ser una iglesia que lleva el mensaje de salvación que hay en Cristo. No podemos ser una iglesia dormida. Amén. Así que digan conmigo: no voy a estar dormido. Aleluya. ¿Qué nos dice Dios con esta realidad? Que más allá de la guerra física, también hay una guerra espiritual. ¿Cuántos lo saben? Es la guerra que está por encima de las guerras del mundo. Y esa guerra espiritual, esa guerra que se está batallando en los aires, es la guerra más importante, es la guerra que ha existido desde siempre, y es la guerra que quiere destruir el reino del Señor. Ahora, esta guerra que está ocurriendo hoy en la parte física, en lo natural, es también una oportunidad para reconocer y darle valor a esas vidas que están hoy en día sufriendo o están perdiendo, víctimas de los conflictos. Sabemos que hay jóvenes, sabemos que hay niños, sabemos que hay madres, sabemos que hay familias que están sufriendo esa realidad.
pero también podemos mirar y tener en nuestro corazón el reconocer de que no tiene por qué ser en vano ese sufrimiento, no tiene por qué ser en vano el perder la vida en una guerra. Al contrario, es un mensaje para que la iglesia realmente manifieste la salvación que hay en Cristo. Y ahí quiero entrar a dar 2 puntos especiales que el Señor y el Espíritu de Dios tocaba a través de esta semana mientras podía observar el conflicto armado que se está desarrollando en Israel. Y lo primero que tú encuentras es que el atalaya toca la alarma. ¿Quién toca la alarma? El atalaya toca la alarma. Los atalayas eran soldados ubicados en la parte alta de la muralla, especialmente en las torres vigías. Ellos son observadores, están mirando todo el tiempo, cubriendo la ciudad, están pendientes de disparar la alarma para preparar una defensa. Ellos guardan, ellos protegen a la población civil, a la población de cualquier ataque hostil que se pueda acercar hacia la ciudad. En Segunda de Reyes, en el capítulo 9, verso 17, nos dice la Escritura: y el atalaya, digamos el atalaya que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: haz paz, hay paz. Así que en los últimos años podemos ver que a través de la historia se han disparado alarmas, se han levantado atalayas, se han abierto realmente mensajeros de Dios para anunciar que hay un sonido en el espíritu, hay un sonido en el mundo espiritual que está avisando de una guerra. Algo está sucediendo o algo está por suceder cuando suena una alarma. Cuando tú vas manejando y escuchas que pasa una ambulancia con las alarmas prendidas, tú sabes que algo está pasando, ¿verdad? Cuando tú escuchas una alarma, y especialmente en un territorio de guerra, tú sabes que tienes que tomar acción. Tú sabes que algo se está moviendo, que algo está aconteciendo. Tienes que protegerte y proteger a tu familia. Y hoy escuchamos muchas alarmas a nuestro alrededor. Escuchamos rumores de guerras. Venimos justamente de una pandemia mundial. Venimos de nuevas enfermedades. Venimos de debates sobre los derechos humanos, de ideologías, de conceptos donde se está rompiendo ahora lo que es una familia creada en el orden de Dios, y ahora hablamos de familias modernas. Alarmas. Encontramos estadísticas de la población mundial donde prácticamente pasamos de ser 1 billón de personas en la población de todo el planeta Tierra a 8 billones de personas en solo 200 años. Están ocurriendo cosas, están sonando alarmas. La inteligencia artificial por primera vez ya se acepta que superó el coeficiente intelectual más genial de todos los seres humanos que hayan existido sobre la Tierra. Ya está por encima de la capacidad humana. La ciencia está en aumento. Se están sonando alarmas, digamos alarmas. Ahora el Señor está permitiendo muchas alarmas y lo ha hecho a través de la historia, con palabra, con profecía. Y déjame decirte algo, la iglesia es la que tiene una voz de esperanza en medio de eso. La iglesia es la buena semilla. Así que di conmigo: yo soy la buena semilla. Tú eres parte importante de lo que Dios quiere hacer en el mundo de hoy. Y una semilla buena no la podemos desperdiciar. En Jeremías, en el capítulo 4, hablando de profetas, en el verso 4, en el verso 3 al 5, dice la Escritura: esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén: pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. Oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos
sus pecados. Griten a la gente de Judá y proclamen a los de Jerusalén. Díganles que toquen alarma, digamos que toquen alarma en toda la tierra. Corran y salven sus vidas. Huyan a las ciudades fortificadas. Impresionante. El Señor llamando a tocar alarma. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia con las alarmas. Quizás tú tienes una alarma de despertador al lado de tu cama y sabes que cuando suena la alarma tú tienes que levantarte. Tú sabes que ya es el tiempo, ¿verdad? Ahora piensa por un momento en que si tú te encuentras en un territorio de guerra y suenan las alarmas, algo está sucediendo. Tú no te puedes quedar dormido. Tú no te puedes quedar mirando al techo esperando que todo pase. Tú tienes que tomar una acción, iglesia. Amén. Por ley, los israelitas, en el día de hoy, en los edificios modernos, tienen que construir búnkers en los edificios. Los israelitas tienen adicional una aplicación que les dispara una alarma cuando va a haber un ataque. Es decir, sus celulares les avisan y les informa que van a caer misiles. Y les dice qué tiempo tienen para desplazarse en el momento en el que reciben el aviso. Entonces ellos se dirigen a los búnkers, que son lugares cerrados, blindados, donde pueden guardarse, donde pueden blindarse y proteger sus vidas. Hamas es el movimiento de resistencia islámico palestino. Y en esta semana, como ustedes saben, ha atacado a Israel. Israel está rodeado de enemigos. Israel también emprendió su defensiva. En estos días hubo un llamado de Israel a la evacuación del pueblo palestino de la zona norte de la Franja de Gaza. Es decir, hay misericordia, hay pasos, hay procedimientos en guerra, pero hay guerra, hay conflicto. En Palestina se cortaron los servicios, se cortaron la energía, el combustible, las provisiones de combustible. Hubo varias situaciones, han habido varios muertos. Y yo me imagino que puede sentir un corazón de un ciudadano, sea palestino, sea israelí, sea cualquier ciudadano en medio de la guerra cuando las alarmas suenan. Yo quisiera invitarlos por un instante solamente a pararse en el corazón de una vida o de una situación donde hay un conflicto y de repente suena la alarma. Entonces yo quiero por un instante que escuchen este sonido y que piensen y sientan. Imagínense por un momento estar uno en un territorio donde suenan las alarmas. Dile a alguien ahí que tienes, Cristo viene pronto, hay alguien cerca. Está sonando las alarmas. No sabemos exactamente, no podemos especular en cuánto tiempo va a suceder, pero sí debemos preguntarle al Señor, Señor, tú estás sonando la alarma, ¿qué debo hacer, Señor? No me puedo quedar aquí sentado, están ocurriendo cosas. ¿Cómo voy a guardar mi vida? ¿Cómo voy a guardar mi familia? ¿Cómo voy a guardar al vecino que está a mi lado? ¿Cómo voy a proteger mi iglesia? ¿Cómo voy a proteger este tiempo en el que se están disparando las alarmas? ¿Qué debo hacer? Porque hay señales, hay alarmas a nuestro alrededor. Y déjame decirte algo, Dios permite que sucedan estos eventos. Dios permite que pasen este tipo de cosas y está haciendo un llamado a través de su palabra porque es hora de despertar. Es hora de que nosotros no andemos con un corazón endurecido,
porque somos los portadores de la buena semilla. Así que di conmigo, yo soy portador de la buena semilla. Yo soy portador de la buena semilla. Un evento como estos está haciendo que los ojos del mundo volteen a mirar a Israel. Un evento como estos está haciendo que muchas iglesias volteen los ojos y la mirada a Israel, sus oraciones a Israel. Israel, como ustedes saben, es la nación que el Señor ha escogido para traer su revelación. Israel ha sido una fuente de bendición para el mundo, es la misma niña de los ojos de Dios. Israel ha dejado un legado de la revelación de Dios, ha sido fuente de paz, de amor, de restauración, de esperanza para el mundo entero. Y Dios usó profetas a través de Israel. Dios sigue usando profetas a través de estos tiempos, dándole alarma al pueblo de Dios, dándole alarma a todos los que ahora somos parte de ese pueblo de Dios, aquellos gentiles que hoy somos abrazados dentro de su pueblo. Y hoy está usando la iglesia, está usándote a ti y a mí para poner la alarma en el mundo. La iglesia, el día de hoy, es su atalaya, iglesia. Es la que está avisándole al planeta, está diciéndole, advirtiéndole al planeta de que el Señor viene pronto. Y si Él no ha venido es porque sencillamente su misericordia la ha ido extendiendo para que todos tengan la oportunidad de escuchar del plan de salvación. Todo lo que el Señor está esperando en este momento es que el Evangelio sea escuchado por todas las personas del mundo. Cada uno va a tener la oportunidad, cada uno va a tener la opción de acercarse al Señor y estar a cuentas con Dios. Así que es tiempo de despertar, iglesia. Dile a alguien ahí al lado, dile, vamos a despertar. El Espíritu Santo está despertando esa alarma. Es tiempo de despertar, iglesia. Vamos a despertar. El plan de Dios es el de redimir la tierra. El plan de Dios es el de redimir ciudades, de redimir familias. Es llevar su plan de salvación a cada rincón del planeta. Ahora digamos, mientras hay tiempo. Porque va a haber un tiempo donde ya no va a ser posible. Estos jóvenes que estaban en ese concierto no estaban esperando que llegara el movimiento Hamás a dispararles. No estaban muchos de ellos esperando que su vida terminara en ese instante. Estaban como la gente de Noé, que en los tiempos de Noé todo el mundo estaba en lo suyo, pero cuando llegó el día en el que el Señor lo llamó a su presencia, en el que el tiempo era ya, se encontraron con una sorpresa. Y Dios nos tiene a nosotros con esa voz de Noé, con ese mismo espíritu de la atalaya, el que le está avisando al mundo, el que le está diciendo, hey, ojo, hay una guerra que está por encima de esa guerra. Yo sé que estás mirando a Israel, pero mira que aquí está pasando algo espiritual, hay una guerra espiritual que está por encima de esas guerras. Hay un conflicto que se mueve en los aires, que mueve los corazones. Y nosotros tenemos que ser una iglesia despierta con el mensaje de salvación. Esta iglesia es una atalaya. Esta iglesia es una punta de lanza en este territorio. Esta iglesia está empezando a llevar el evangelio, la palabra del Señor, pero esta iglesia también tiene que despertar. Di conmigo, vamos a despertar. Vamos a despertar. En el 2022 tuvimos el final de la pandemia. Las iglesias tuvieron que aislarse. En el 2023 entró un año de renovación. Digamos renovación. ¿Cuántos han notado eso este año? Se han renovado muchas cosas. Pero viene un tiempo hacia adelante. Un tiempo donde Dios va a levantar
las alarmas, donde en este lugar se van a tener que levantar más atalayas, que van a tener que compartir la palabra de Dios y van a despertar un temor santo en esta tierra. Es un tiempo que viene hacia adelante donde vamos a tener que compartir, donde vamos a tener que hablar a otros de la palabra de Dios, donde vamos a tener que explicar a muchos quién es el Señor, quién es Cristo y cuál es la esperanza que tenemos en Él. Y Dios quiere una iglesia sobria. Dios quiere una iglesia que vele en oración, con un amor ferviente, que cubra todo pecado. Dios quiere una iglesia hospitalaria, libre de murmuración, libre de conflicto, que use sus dones para ministrar a otros, para que Dios sea glorificado, para que se conozca la gloria y el imperio de Jesucristo, iglesia. Amén. Así que lo primero que vemos es que el atalaya, en medio de tiempos de conflicto, suena las alarmas. Amén. ¿Qué suena? Las alarmas. Y lo segundo, dentro del campo espiritual que debemos volver a recordar y volver a usar, son las armas de Dios. Las armas de Dios transforman. Las armas de Dios tienen que ver con personas. Dios levanta un ejército y lo dota de un armamento espiritual. Por eso 2 Corintios 10, en el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando de armas espirituales. Dios le ha dado a su iglesia, la responsabilidad de administrar ese domo de hierro espiritual en las vidas y en los corazones. Dios usa su palabra con poder para transformar otros corazones. Dios usa la oración como un medio de comunicación directo hacia Él, para buscar la intervención y la participación divina del Todopoderoso. Dios usa la fe, la confianza en Dios. Dios usa el poder del Espíritu Santo para guiar su iglesia, para avivar su iglesia, para desatar vida e influencia en su iglesia. Dios usa la alabanza y la adoración. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está usando la alabanza y la adoración en este lugar? Es parte de las armas espirituales que Dios nos da. Dios usa el ayuno, Dios usa el arrepentimiento y el perdón. Son armas espirituales, pero también son armas que tienen que estar preparadas, iglesia. No podemos andar con una armadura oxidada, no podemos andar con una armadura descuidada o guardada ya en algún lugar recóndito de nuestra casa. Tenemos que tener puesta nuestra armadura espiritual. Y en el profeta Jeremías, en el capítulo 51, también verso 11, dice, afilen las flechas, alcen los escudos, pues el Señor ha incitado a los reyes de Media a que marchen contra Babilonia y la destruyan. Esta es la venganza contra los que profanaron su templo. Verso 12, levanten la bandera de guerra contra Babilonia, refuercen la guardia y pongan centinelas, atalayas. Preparen la emboscada porque el Señor llevará a cabo todos sus planes contra Babilonia. Hay enemigos del Señor. Hay personas que a veces ni siquiera entienden por qué sienten odio hacia Israel. Porque espiritualmente hay cosas que se están moviendo. A veces vemos las guerras físicas y nos duelen las guerras físicas, vemos el armamento físico, vemos todo lo que ocurre detrás, el sufrimiento, las pérdidas. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hay muchas guerras que están desatadas a través del tiempo. Y tenemos que entender que en el Nuevo Testamento esas guerras pasan a ser guerras espirituales. Las peleas dejan de ser con personas y empiezan a desatarse en el reino espiritual. Por eso que Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos nuestra lucha contra sangre y carne, no contra personas. Dice la Escritura, contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Estamos en guerra, iglesia, pero es una guerra espiritual. Es una guerra que se desencadena en el mundo de lo que tú no ves, en el mundo espiritual. Aquí Dios está dando instrucciones en su espíritu. Preparar escudos y flechas. Es tener fe fortalecida, es tener la palabra en nuestra boca, es tener la meditación en la Escritura para declararla, para compartirla. Reforzar la guardia, poner atalayas, es ser observadores, es ser pendientes de lo que el enemigo está haciendo, es tener discernimiento espiritual del ambiente espiritual, es ser sensibles a las cosas que no son de Dios, es despertar los sentidos espirituales, marchar contra el enemigo, es no tomar una posición defensiva, es también tomar una posición ofensiva, es salir a compartir, es salir a hablar de Dios, es salir a dejar a otros conocer que hay una esperanza. Levantar la bandera del Señor es presentar a Cristo a aquellos que no le conocen. Es hablar de las guerras de hoy y que esas guerras de hoy también tienen que ver contigo. Porque en el fondo todos estos eventos son muy espirituales. Los profetas advirtieron a Israel del juicio de Dios. En Jeremías nuevamente 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Gloria al Señor, porque hoy tuvimos trompeta en nuestra alabanza. Y dijeron ellos, no escucharemos. Verso 18, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Dios está enviando una promesa donde dice, andad por mis caminos. Y en ese actuar de seguir en los caminos de Dios, hay descanso para el alma. Hay un estado de paz. Es buscar el camino bueno, es buscar el camino de Dios. Pero la gente no quiere caminar en esos caminos. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente prefiere lo que el mundo les está ofreciendo hoy. La gente prefiere sus ideologías de moda. La gente prefiere dejarse llevar por sus carnes, por sus placeres, por sus pasiones, por vivir una vida sin temor a Dios, sin obediencia a Dios. Y entonces Dios los entrega a sus pensamientos. Terminan siendo vidas secuestradas por el enemigo, llevadas al terreno del campo de la oscuridad. Y Dios envía atalayas. Dios envía profetas, Dios envía pastores, Dios envía maestros, Dios envía evangelistas. Dios levanta gente de iglesia que conocen del Señor para disparar la alarma, para avisar que cosas en el reino espiritual están sucediendo hoy, iglesia. Dios envía atalayas con el mensaje de salvación en Cristo, pero ellos no quieren escuchar. Prefieren oír otras cosas, prefieren oír la banda del mundo, prefieren divertirse con el alcohol y sus fiestas. Están como Noé, que prefieren seguir sus vidas sin importarles el mensaje del Señor. Y luego están sufriendo y luego están culpando a Dios. Pero dice la palabra que eso es fruto de sus propios pensamientos. Ahora, el profeta Isaías también deja una palabra preciosa, una voz de esperanza en la Escritura. Nos habla del reinado futuro del Señor, donde su autoridad, su potestad toma control de todo lo que existe. En el verso 3, en Isaías 2, nos dice, vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob,
Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra, iglesia. Verso 4 dice, el Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas, escuchen esto, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No pelearán más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. En Isaías encontramos una voz de esperanza, iglesia. Los cristianos estamos llamados a ser fortalecidos. Cristo promueve la paz. Cristo promueve la santidad. Cristo promueve el perdón, la restauración. Si todos los humanos fuéramos seguidores de Cristo, no habría guerras en el mundo, iglesia. No habrían conflictos en el mundo. Terminarían completamente. ¡Qué esperanza tan poderosa! Y lo que me encanta de esta palabra es cómo habla de la transformación de las armas a un nuevo propósito. Cuando yo escuchaba de la guerra y miraba algunos videos, me parece extraordinario pensar en terminar esos negocios millonarios de la guerra y reinvertir esto en el emprendimiento social. Yo pensaba en usar esos genios creativos que diseñan armamento en la innovación de aeronáutica, de transportes, de náutica. Yo pensaba en fundir el metal de esos tanques y de esas armas y hacer herramientas de trabajo. Yo pensaba en desarmar los misiles para construir energía alternativa. En terminar con los uniformes y las medallas militares y dar uniformes e incentivos a estudiantes. En acabar con las raciones para los ejércitos y alimentar a poblaciones necesitadas. En dejar las amenazas de guerra y declarar bendición sobre las naciones. Lo que me impacta del Señor es que esa guerra de la que el Señor nos habla no está tan lejos como nosotros creemos. Porque la guerra espiritual empieza desde casa. La guerra espiritual empieza cuando estamos en conflicto con nuestro esposo o con nuestra esposa y le ganamos a la guerra al enemigo y nos volvemos a restaurar. Por ahí empieza la guerra espiritual. La guerra espiritual consiste en aquel hermano que se alejó de Dios, que se enfrió y de repente regresa a su primer amor con el Señor. Eso es dar un paso adelante en la guerra espiritual. La guerra espiritual consiste en ese hijo que no quiere saber nada de Dios y que una mamá se arrodilla, ayuna y pelea para que su hijo se enamore nuevamente del Señor. Que lo tiene en la mirada de sus oraciones, que es objetivo de su alabanza y de su adoración. La guerra espiritual surge y hay victoria en los cielos cada vez que hay dos hermanos que tienen problema, que están en conflicto y de repente logran restaurar y sanar lo que estaba roto. Ahí se pelea la buena batalla. Es en nuestro campo, es en nuestras familias, es con el hermano que tú tienes ahí al lado. La guerra espiritual se libra en ese hogar donde no logramos ponernos de acuerdo y decidimos dar el paso del arma espiritual del perdón y logramos restaurar nuevamente nuestra situación. Es una pelea. ¿Cuántos saben que es una pelea? No es fácil. La guerra espiritual es cuando tú sabes que tienes que cambiar ciertas cosas en tu temperamento
o en tu actitud. Y tú logras vencer eso en el Espíritu y de la mano del Señor. La guerra espiritual es cuando tú te enfrentas a un pecado que no has podido dejar y lo encaras y lo vences en el Señor y con el poder del Espíritu Santo. La guerra espiritual es cuando hay tentación del enemigo y tú la vences en Dios. Tú sabes mantener tus límites en Cristo. Es encontrar fortaleza cuando ya pareciera que no hubiera más. Todo esto hace parte de la guerra espiritual. Así que, hermano, tú eres parte de ese domo de hierro del Señor. Di conmigo, yo soy parte de ese domo de hierro del Señor. Quiero invitarte a ponerte de pie en este momento. Yo no sé cuál sea tu situación hoy, cuál sea el territorio de guerra que estás enfrentando. Quizás para uno el territorio de guerra sea su matrimonio. Para otros su territorio de guerra sea su fe. Estás batallando con tu fe, con debilidad, con confianza en el Señor. Para otro el territorio de guerra quizás sea cosas que aún faltan sanar, el desprendimiento, la adaptación. No sé cuál es tu territorio de guerra, pero déjame decirte algo, tú eres parte de ese domo de hierro del Señor. Tú tienes que ganar la buena batalla, iglesia. Tú tienes que salir adelante, no importa lo que estés enfrentando hoy, y tienes que tomar las armas espirituales. Las armas que el Señor te ha entregado. Él no dejó eso por casualidad. Tú no puedes ser una semilla desperdiciada en las manos del Señor. Tú tienes que permitir que el Señor sople vida sobre tu situación y que vengan los frutos del Espíritu Santo. Que venga el amor, que venga el gozo, que venga la paz. Que venga la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre en medio de tus relaciones. Tú tienes que vencerte a ti mismo en el Señor, porque a veces los causantes de la guerra somos nosotros mismos. Somos nuestro propio orgullo, es nuestro propio pecado, es nuestro propio egoísmo. Y cuando el Señor viene y se presenta, cuando el Señor toca alarmas, nos está diciendo, es hora de despertar, iglesia. Es hora de pelear la buena batalla, es hora de levantarte en intercesión, es hora de alabar con todo tu corazón. ¿Y cuántos saben que cuando alabamos, cuando cantamos, cuando oramos, cosas en el reino espiritual suceden, iglesia? Amén. Se rompen las cadenas, se desatan las ataduras espirituales, se quebranta el pecado. Se mueve el corazón a la restauración. Se mueve el corazón a pedir perdón. Se mueve el corazón a la humildad, a la sencillez, a ver la vida con la belleza en la que el Señor la ha diseñado. Yo quiero invitarlos a cantar. Creo que tenemos una alabanza poderosa en este lugar. Amén. Vamos a cantar. La Escritura de Dios dice que David en un momento tocaba el arpa, y cuando él tocaba el arpa, ¿qué pasaba? ¿Quién recuerda? Saúl era libre, ¿no? Había una paz sobrenatural en la atmósfera. Así que yo los invito a que vean la alabanza y la adoración como esa arma de guerra. Hoy tenemos trompeta, aleluya, gloria al Señor. Y congas. ¿Qué pasó con la conga? Caramba, Ariana, ahí está, gloria al Señor, amén. Alabanza latina. Vamos a cantarle al Señor, amén. Vamos a adorarle.
Y vamos a, mientras le cantamos y le adoramos, vamos a pelear en el Espíritu, iglesia. Vamos a hacer un poquito de guerra espiritual en este lugar. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Vamos a pelear como el Señor nos ha enseñado a pelear, con nuestras armas espirituales. Mientras le cantamos, si tú sientes orar, si tú sientes poner alguna situación particular, una guerra, un conflicto que tú tengas, llévalo al Señor en este momento. Amén. Vamos a cantarle, vamos a adorarle con todo nuestro ser, iglesia.